Muy bien. Vamos a iniciar la clase de cálculo proposicional y de predicados con el tema proposiciones lógicas, conceptos básicos. Vamos a conocer primero qué es una proposición lógica. Y vamos a iniciar proponiendo algunas oraciones o enunciados y vamos a discutir si esas son oraciones que expresan algo que es verdadero o que es falso. Veamos a la primera, que dice: Viena es la capital de Hungría. ¿Alguien puede comentar si esta es una oración o un enunciado que es cierto o que es falso? Es falso. Es falso. Es falso, ok. El siguiente, 37 por 4 igual 148. Esto es prácticamente una operación aritmética y esto puede constituir una oración o un enunciado y sería cierto o falso. Verdadero. Cierto. Cierto o verdadero. El tercero, en Saturno hay agua. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero, dice alguien. Pero igual no está demostrado, creo yo, todavía. No está demostrado, dice alguien más. Ok, me parece bien. El Atlético de Madrid ganará la Liga Española en el 2024. ¿Verdadero o es falso? No sabemos si vamos a existir todavía. No se sabe todavía, ok. El lago Xolotlán está ubicado en El Salvador. ¿Es cierto o es falso? Falso. Falso. Bueno, ya tiene usted un argumento para decir por qué es falso. Porque, bueno, no me recuerdo exactamente dónde está ubicado, pero ahorita se lo menciono. Ok. Piensa que es falso. Es falso porque está ubicado en Nicaragua. Ok, muy bien. Está bien. Luego, todo número entero par mayor que 2 es la suma de dos números primos. ¿Es cierto o es falso? Creo que no tenemos la condición para saber todos los números primos. Tal vez los del 2 al 100 más o menos, pero Ajá. de todos creo que no. Sí, es algo que se puede empezar a cumplir para varios los números pares mayores que 2, pero no se sabe si para toditos los números enteros pares. Y esta otra, el 19 de septiembre de 1996 fue un jueves. ¿Es cierto o falso? Muchos no nos atreveríamos a decir si fue, si esto Ese sí, es cierto. Verdadero. sí, ¿Por qué con tanta confianza pueden decir esto es verdadero? porque eso yo lo vi en documental. ¿Así? Ah, muy bien. Bueno, la verdad es que estas son oraciones y una primera, digamos, revisión que podemos hacer es que si son ciertas o son falsas. Algunas podemos decir con seguridad que son ciertas o con seguridad son falsas, pero algunas otras no tenemos certidumbre porque no tenemos la información o es algo que todavía no sabemos si se ha descubierto o no. Y ahí aparece lo que hemos comentado, ¿verdad? La primera, obviamente, falsa, porque, perdón, aquí se cambió algo, esto no está Es actualizado. Austria. Sí, es capital de Austria, ¿verdad? Esto es verdadero porque efectivamente esto es cierto. En Saturno hay agua. Esto no se sabe si es cierto o es falso, aunque alguien dijo, sí, es cierto. Dijo. Bueno, a lo mejor en este momento ya se descubrió que hay agua, pero
no está determinado, pero si cuando se determina se va a saber si es cierto o va a ser falso, ¿verdad? Este otro es falso porque 13 más 0 no es igual a 130, ¿verdad? El lago Solotlán está ubicado en El Salvador, es falso porque en efecto, como alguien comentó, es el lago de Managua, que está ubicado en Nicaragua, y todo número entero par mayor que 2 es la suma de dos números primos. No se sabe. Para algunos, los primeros números pares sí se puede establecer que es la suma de dos números primos, pero para los otros, todos los números pares no se ha determinado, ¿verdad? Puede ser que esto termine siendo cierto o termine siendo falso. Y el 19 de septiembre del 96 fue jueves, es verdadero, y revisando el calendario se puede determinar. Esto tiene que ver con la definición de una proposición. Aquí hay otros enunciados que podemos identificar si esto es verdadero o es falso. Si yo digo adiós, ¿es una oración que expresa un enunciado verdadero o falso? Es verdadero, aunque sí pienso que dependería del contexto. Las matemáticas son divertidas. Eso creo que depende. Para quien le Depende. guste, podría ser que Relativo. sí. Y para la que no, como el grupo de aquí, puede ser que no, ¿verdad? Subjetivo. Todos los hombres solteros son felices. Así es. Subjetivo. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Bueno, podría parecer alguien, porque aquí dice que toditos los hombres solteros son felices. Es Pero subjetivo. yo no puedo saber si eso realmente es cierto, porque puede salir alguien que es soltero, pero que no es feliz. Sobre todo si lo acaba de dejar la novia, ¿verdad? Exacto. Exacto. Esta otra, ¿por qué te estás riendo? Esto es un enunciado que es verdadero o es falso. Aquí hay dudas. Sí, no sería ninguna porque No se sabe- es una no se pregunta. sabe- no se sabe si esto es una proposición o esto es un enunciado cierto o falso. Cuando le digo que te vaya bien, esto es un enunciado que es verdadero o es falso. Yo le puedo atribuir un valor de verdad a eso. No porque le puede ir mal. Le puede ir mal. Auxilio, auxilio. ¿Es un enunciado que es verdadero o falso? La verdad es que todos estos enunciados, algunos que expresan una admiración, como el que te vaya bien o auxilio, es una expresión de admiración, o algunas son preguntas, son de expresiones de cuestionamiento, interrogación, que no se les puede asignar un valor de verdad. Y igualmente hay otros que no son interrogaciones o admiraciones, pero son cuestiones que son subjetivas y no se le puede decir si es cierto o si es falso. Por eso es que aquí todas estas no se les puede atribuir un valor de verdad porque o bien es subjetivo, como estas dos, esta es una expresión de despedida, esta es una pregunta, no está afirmando nada. Este es un deseo y esta es una solicitud o petición de auxilio. Por lo tanto, vamos a pasar nosotros a... ¿Tres cuartos bien asado? ¿Cuál es esa? Vamos, A ver, espera. Mi término medio. hay un micrófono encendido, por favor, lo apaga. En estas dos listas que hemos presentado, hay diferencias entre las oraciones, ¿verdad? Porque la primera lista que presentamos, cuando decía Viena es la capital de Hungría, el Atlético de Madrid va a ser campeón de la Liga Española, o hay agua en Saturno, ahí se puede llegar a determinar si son verdaderas o falsas, solo que algunas veces que no tenemos el conocimiento, no lo sabemos, pero sí yo podría llegar a determinar si es verdadero o es falso. Hay agua en Saturno
yo podría llegar a determinarlo cuando se haga la exploración correspondiente. ¿Va a terminar siendo verdadera o va a terminar siendo falsa? Mientras que en las oraciones de esta segunda lista, yo no le puedo atribuir a que la expresión a Dios sea verdadera o sea falsa, ¿verdad? No se le puede atribuir un valor de verdad. Entonces, ahí podemos establecer el concepto de proposición, que es una oración declarativa que es verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Una proposición declarativa no puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo, porque dejaría de ser una proposición lógica. Entonces, esa designación de verdadero o falso, de los cuales solo uno es asignable a la proposición, es llamada el valor de verdad de la proposición. Bien. Otro, digamos, simbología que vamos a usar en el curso es que cuando estemos hablando de proposiciones, normalmente para simplificar y hacer representar una proposición, vamos a hacer uso de letras minúsculas. Por ejemplo, si yo digo, el Atlético de Madrid es campeón de la Liga Española, yo, para no repetir toda la frase, yo puedo decir que lo voy a representar con la letra P. Esa es una proposición. La proposición P es tal y tal cosa. Y la proposición Q es otra proposición para simplificar cuando yo esté manipulando las proposiciones lógicas, sobre todo cuando yo voy a combinar varias proposiciones. De manera que se hace más simple y más exacto el manejo de este lenguaje proposicional que el lenguaje natural, ¿verdad? Bien. Esto es la primera parte del curso. Voy a detener aquí Ahora vamos a pasar a esta otra parte del tema de proposiciones lógicas con las proposiciones compuestas y cómo es que estas proposiciones se componen de varias proposiciones simples a través de conectivos lógicos. Vamos a hablar del primer conectivo lógico, que es la conjunción. La conjunción es una combinación de dos proposiciones simples. Y si yo tengo una proposición P, que es una proposición simple, y otra proposición Q, que es también otra proposición simple, entonces, cuando yo compongo una nueva proposición y le digo P y Q a esta nueva proposición, se le llama una conjunción por el conectivo que se usa, que es la palabra y, en lenguaje natural, pero en lenguaje proposicional vamos a utilizar este símbolo como una B pequeña invertida y vamos a representar en el lenguaje proposicional como P, el conectivo conjunción y la proposición Q. Por ejemplo, yo tengo esta proposición compuesta. Esta tiene dos partes. Una es, tengo un llavero en mi bolsillo. Y aquí viene la otra parte, tengo una moneda de $1 en mi bolsillo. Y quiero saber cuándo es que esta proposición, que es una proposición compuesta, y está compuesta por dos proposiciones simples, a través del conectivo y, ¿cuándo va a ser verdadera esta proposición? Bueno, lo que tengo aquí es que puedo tener varias posibilidades. Como son dos proposiciones compuestas, tengo 4 posibilidades diferentes. El caso 1 es cuando yo efectivamente tengo un llavero en mi bolsillo. O sea que esta primera parte es verdadera. Y la segunda parte, efectivamente tengo una moneda de $1 en mi bolsillo, tengo que esta segunda parte también es verdadera. Ese es un caso. El otro caso es que el primer componente sea verdadero, pero el segundo componente no sea cierto, o sea, que efectivamente no tengo una moneda. O sea, que esta primera parte es cierta, pero la segunda parte no es cierta. O sea, no es verdadera. El caso 3 es cuando la primera no es verdadera porque no tengo un llavero en mi bolsillo, aunque la segunda sí sea verdadera.
Y el caso 4 es cuando ni la primera ni la segunda son verdaderas. Entonces yo voy a elaborar aquí las diferentes combinaciones y vamos a ver cuándo es que esta proposición compuesta a través de este conector va a ser verdadera. A lo mejor ustedes ya se recordarán de lo que vieron en el curso de introducción a la ingeniería o base para la ingeniería, lo que conocíamos como tabla de verdad de una proposición compuesta. Entonces, esas 4 posibilidades se pueden resumir utilizando la simbología proposicional que vamos a tener. En vez de tener tengo un llavero en mi bolsillo, la proposición P. Y en vez de decir tengo una moneda de $1 en mi bolsillo, la proposición. Vamos a utilizar la letra Q, que es la letra con la que se simboliza esta otra proposición en lenguaje natural. Entonces, esas 4 combinaciones posibles constituyen la tabla de verdad de una proposición compuesta. En este caso, vamos a completar esta tabla porque colocamos aquí, en esta tabla, las diferentes combinaciones posibles de valor de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. Y finalmente, construir la tabla de verdad con esas 4 posibles combinaciones y vamos a tener que, vamos a definir que la única ocasión en que esta proposición original, en esta ocasión es una conjunción, es verdadera, es cuando tanto P como Q son ambas verdaderas. Y de lo contrario, resulta falsa. Así que definimos la composición P y Q según esta tabla. Cuando tanto P como Q son verdaderas, esta proposición compuesta, simbolizada por esta forma, es verdadera. Pero en cualquiera de los otros 3 combinaciones posibles, o sea, cuando la segunda es falsa, o la primera es falsa, o ambas son falsas, la propuesta combinada o la proposición compuesta es falsa. Entonces aquí recordemos esto porque es importante tener esto siempre bien claro para responder después a ejercicios que vamos a ver más adelante. Así que veamos y mantengamos la tabla de verdad de la conjunción. Una conjunción es verdadera cuando ambos componentes de la conjunción son verdaderos. En cualquier otra combinación posible, esta conjunción va a ser falsa. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, sin preguntas. No hay preguntas, muy bien. Pasemos entonces al siguiente conectivo. Y el conectivo O, o el operador O, y que se denota por este símbolo, que es una V, se llama disyunción. Y ese es el otro conectivo lógico que vamos a utilizar en las proposiciones lógicas. A veces esta palabra O, el O es ambiguo cuando se utiliza en lenguaje cotidiano. Vamos a ver los 2 casos en los que se diferencia el significado de el O en el lenguaje natural. Por ejemplo, si yo tengo de nuevo la proposición P, que es tengo un llavero en mi bolsillo, y la proposición Q, tengo una moneda de $1 en mi bolsillo, yo puedo formular esta proposición compuesta. Tengo un llavero o una moneda de $1 en mi bolsillo. Tengo la proposición P y la proposición Q unidas en una sola a través del conectivo O que vamos a llamar disyunción. Y de nuevo, yo puedo desglosar los 4 casos posibles de combinaciones de valor de cada una de las proposiciones simples. O ambas son verdaderas, o la primera es verdadera, pero la segunda no, o la primera no es verdadera, aunque la segunda sí, y finalmente cuando ninguna de las 2 es verdadera. Y aquí están simbolizadas en esta tabla cuando las 2 son verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa, la segunda verdadera, y el último caso es cuando ambas son falsas.
Veamos ahora cómo se constituye la tabla de verdad de una disyunción. Vamos a decir que cuando yo tengo una disyunción como esta proposición compuesta con O es verdadera cuando al menos una de las proposiciones P o Q, que son las que la componen, son verdaderas. Y de lo contrario resulta falsa. Así que vamos a definir esta proposición compuesta P o Q, que en lenguaje natural sería toda esta frase, según esta tabla. Cuando las dos son verdaderas, el resultado de la disyunción es verdadero. Cuando una de ellas o la otra sea verdadero, también va a ser verdadero. Y el único caso en que la disyunción esta va a ser falsa es cuando las dos proposiciones que la componen son falsas. Y aquí se ve en esta tabla de la disyunción. Este es el primer caso de significado de la O en lenguaje natural. Entonces aquí se remarca una disyunción es falsa si, solo si las proposiciones que la componen son falsas. Y aquí estamos viendo el único caso en que esta proposición compuesta es falsa. Y en cualquier otro caso, cuando al menos una de ellas es verdadera, esta composición es verdadera. Veamos ahora la otra significado cuando usamos O en lenguaje natural. Y aquí está el caso de esta expresión. Y esta es una expresión compuesta, una proposición compuesta porque dice, estoy en Rusia o en España, ¿verdad? Estoy en Rusia o estoy en España. Son dos proposiciones simples. La primera puede ser la proposición P, que dice estoy en Rusia. La proposición Q significaría estoy en España. Esta situación ilustra uno de los usos del conectivo que se llama la disyunción excluyente. ¿Por qué cuando yo estoy frente a una expresión en el lenguaje natural de esta naturaleza, tengo que tener cuidado en que este conectivo O no es como el conectivo O que acabamos de ver anteriormente, por el significado de la frase? Y cuando yo, si quiero ver cuál es el valor de verdad de esa oración compuesta, yo me encuentro con esta situación. Y aquí se expresa, obviamente, no es posible que me encuentre en ambos lugares al mismo tiempo. Si estoy en Rusia, entonces no puedo estar en España. Si estoy en España, no puedo estar en Rusia. Por lo tanto, el verdadero significado de esta expresión, que se puede ver como que es una disyunción simple, es estoy o bien en Rusia o bien en España. Esto expresado en lenguaje natural. Por eso es que ahora se habla de una disyunción excluyente, porque cuando tratemos de hacer la combinación de valores posibles, como la tabla que habíamos expresado, yo no puedo tener que ambas son verdaderas, porque esta proposición no puede ser de que las dos proposiciones simples sean verdaderas. Por lo tanto, cuando ambas sean verdaderas, esta proposición es falsa, porque evidentemente no puede ser que esté en los dos lugares al mismo tiempo. Y cuando ambas son falsas, cuando yo no estoy en Rusia y tampoco estoy en España, la combinación estoy en Rusia o en España también va a resultar falsa. Y la única posibilidad en la que esta proposición de esta naturaleza con la disyunción excluyente sea verdadera es que una y solamente una de ellas sea verdadera. Cuando una de ellas es verdadera y la otra falsa, esta proposición es verdadera. Cuando la primera sea falsa y la segunda verdadera, también va a ser verdadera la proposición excluyente. O sea que vamos a simbolizar siempre cuando estemos escribiendo este tipo de proposiciones en lenguaje proposicional simbólico, vamos a utilizar siempre este símbolo. A diferencia de la disyunción normal, que es el símbolo de la V, la V pequeña, ¿verdad? Y aquí vamos a expresar así para distinguir
entre disyunción y disyunción excluyente. Finalmente, el otro operador o el otro conectivo que vamos a usar en lógica proposicional es la negación. Y este es el más sencillo de todos, porque la negación es un conector o un operador lógico que lo que hace es negar el valor de verdad de una proposición a la que se le aplique, ¿verdad? Ya sea que esta proposición P sea una proposición simple o sea toda una proposición compuesta y tendríamos que identificar el valor de verdad de toda la proposición compuesta para aplicarle después finalmente el operador de negación, que siempre lo que hace es invertir el valor de verdad de la proposición. Si la proposición P es verdadera, su negación va a ser falsa, y si la proposición es falsa, su negación va a ser verdadera. O sea que es una simple inversión del valor de verdad de una proposición. Ahora vamos a ver algunos tipos de proposiciones que tienen problemas en lenguaje natural cuando yo le quiero hacer la negación. Esto vamos a terminar concluyendo de que el lenguaje natural tiene muchas ambigüedades que es necesario en la lógica proposicional tenerla presente. Por ejemplo, cuando una proposición tiene alguna de estas palabras, tiene la palabra todos, ninguno o algunos, debemos de tener muchísimo cuidado cuando yo quiero expresar la negación. Por ejemplo, si yo tengo esta proposición, todos los estudiantes tienen lápices. Yo quiero escribir cuál es la negación de esta proposición. Aquí hay una propuesta donde dice, bueno, la negación de esta proposición, todos los estudiantes tienen lápices, sería ningún estudiante tiene lápices. O otra posibilidad en lenguaje natural es todos los estudiantes carecen de lápices. Aquí lo que se ha hecho es decir que todos carecen o que es equivalente a que ninguno tiene. Aquí lo que hay que recordar es que si una proposición es falsa, su negación debe ser verdadera, ¿verdad? O lo contrario, si una proposición es verdadera, su negación debe ser falsa. Entonces vamos a ver qué problemas tienen estas propuestas de solución de la negación de esta proposición que tiene este elemento todos. La negación correcta de esta proposición, todos los estudiantes tienen lápices, es no todos los estudiantes tienen lápices, que es lo mismo que decir en lenguaje natural, por lo menos un estudiante no tiene lápiz, ¿verdad? O también se podría decir, algunos estudiantes no tienen lápices. Entonces aquí estamos viendo de una manera de no caer en el error de que si yo quiero negar una proposición en lenguaje natural y si tiene todos, si tiene ninguno o tiene algunos, hay que usar la forma correcta. Digamos, en lógica proposicional, la forma de expresar del lenguaje natural a veces es problemática y entonces estas propuestas que estaban acá no son correctas, sino que las correctas deben ser no todos los estudiantes tienen lápices, o las formas alternativas que es equivalente, por lo menos un estudiante no tiene lápiz o algunos estudiantes no tienen lápiz. Esto lo vamos a practicar en algunos ejercicios que veamos en alguna guía de ejercicio. Cuando yo tengo una proposición que tiene todos, la forma de componer su negación es decir algunos no. Decía, todos los estudiantes tienen lápiz. Su negación correcta en lógica proposicional debería ser algunos estudiantes no tienen lápices. Si yo tengo la proposición, algunos estudiantes tienen lápices, su negación es ningún estudiante tiene lápices. Y así sucesivamente las diferentes variantes de cuando yo digo todos o ninguno, o digo algunos no. Aquí hay algunas, digamos, propuestas
Veamos si ustedes pueden proponer, todas las personas tienen compasión. ¿Cuál sería la negación en lenguaje natural de esta propuesta, de esta proposición? Bien. Algunas personas no tienen compasión. No tienen compasión. Esa es la negación correcta. Aquí hay otra. Algunos animales son sucios. ¿Cuál sería la negación correcta en lenguaje natural? Ningún animal. Ningún animal es sucio. Aquí hay otra. Algunos estudiantes no llevan el curso de Matemáticas 1. ¿Cuál sería la negación? Ningún estudiante lleva el curso de matemáticas. Veamos, algunos estudiantes no llevan. Sería Y todo. según esta tabla, Los estudiantes llevan el curso de matemáticas. todos los Ah, sí, sería todo. ok. Ajá. ¿Y ningún estudiante es entusiasta? Algunos estudiantes Algunos estudiantes. son entusiastas, ¿verdad? Esa sería la manera de componer el lenguaje natural la negación en forma correcta, según la lógica proposicional, de proposiciones que llevan alguno de estos términos. Todos, algunos no o ninguno. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta presentación y vamos a